Me llamo Erika Streque, ¿no? Y tengo una formación como psicoterapeuta humanista. Y ahorita que me preguntabas quién eres, me acordé de un primer taller que tomé. Es mi primer acercamiento al autoconocimiento. Y me acuerdo que fui la primera en ser presentada o que me tenía que presentar, ¿no? Y entonces la terapeuta me dijo, ¿y tú quién eres? Y entonces yo le dije, pues soy Erika Streque, tengo 1.5 hijos porque estaba embarazada del segundo, ¿no? Soy la esposa de... Ya que le dije lo que según yo me presentaba, me dice, no te pregunté ni cómo te llamas, ni cuántos hijos tienes, ni la esposa de quién eres, ni cuál es tu profesión, ¿no? Dijo, ¿quién eres? Y fue tan impactante para mí, ¿no? Así el de verdad decir, ups, ¿quién soy? No tenía idea, ¿no? No tenía idea, tenía 30 años, ¿no? Casada, con 1.5 pero ya con esa visualización de creo que ya me voy a divorciar, con un cambio radical en mi vida personal, ¿no? Y esa pregunta y ese presentarme, me acuerdo que se me rodaron las lágrimas de decir, no sé quién, o sea, ¿qué te contesto? ¿No? Y lo único que se me ocurrió como pensar para mí fue, pues, una veleta, ¿no? Una veleta que ha ido por la vida haciendo lo que se supone que sigue, que toca, ¿no? Ya acabaste la primaria y luego la secundaria y luego la preparatoria y pues tienes que estudiar una carrera y pues ya te tienes que casar, ¿no? Y luego tienes que tener hijos y ya estaba yo en y ahora toca divorciarte, ¿no? Y sí me sacudió y agradezco mucho ese primer enfrentamiento con ese planteamiento porque a partir de ahí empezó para mí como cuestionármelo todo, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Además de ser la mamá de él, la hija de él, la hermana de él, la esposa de él, ¿quién era realmente yo? ¿No? Y por qué había tomado las decisiones que había tomado o por qué no había tomado las que había querido tomar. Entonces, bueno, me llamo Erika Streque, no soy, pero vamos a ir descubriendo quién soy y espero que todos descubramos en el proceso quiénes somos. Mi formación, tengo una primera formación como licenciada en Administración de Empresas Turísticas, pues porque en ir como veleta era pues tengo que estudiar una carrera. Y pues mi papá me dijo, el turismo en México va a ser el futuro, ¿no? Y pues, a mí así como una vocecita ahí que no escuchaba, me llamaba la atención la psicología. Pero en aquella época, pues tú sabes que la psicología pues no era así como... Hablar de psicología, psiquiatría, de todo eso era como tema tabú, ¿no? No era una carrera que todo el mundo quisiera estudiar, como administración, medicina. Entonces, pues, estudié administración de empresas turísticas. La verdad que me gustó la carrera. Pero pues casada, con hijos, divorciada, con hijos, y pues turismo es sábados, domingos y días festivos, ¿no? Entonces con hijos, pues sábados, domingos y días festivos son los días más complicados porque son los días que no tienes ayuda. Entonces no era compatible. Y después de que me divorcié, porque después de esa gran pregunta de la presentación a que me divorcié, pues yo creo que más bien cuando mi segundo hijo cumplió 1 año yo ya estaba separada. O sea, no pasó mucho tiempo en el que ese sacudidón de esa pregunta me hizo como acelerar un poco o no seguir postergando cosas que tenía y sabía que tenía que hacer y no había hecho. Y entonces dije, pues creo que ya llegó hora como de hacerme caso, ¿no? Porque pues sí vino otra vez la pregunta de, pues ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No? Y yo dije, pues quisiera esta vez
hacer lo que quiero, ¿no? Y entonces decidí formarme como psicoterapeuta porque esta persona de este taller era una psicoterapeuta humanista con especialidades en Gestalt, que después hice yo también, y que fue un parteaguas en mi vida. Y entonces dije, yo quiero, ¿no? Yo quiero porque ese taller me abrió una ventana a algo muy desconocido y, y me gustó y dije, quiero profundizar más en eso y quiero a lo mejor algún día poder ayudar a otros a que también acompañar a otros en este proceso, ¿no? Entonces, así es como digo, ahora sí voy a hacer lo que quiero y me empiezo a formar como psicoterapeuta, ¿no? Okay. Y ya en este proceso de divorcio sí queremos abordar un poco el tema de la ansiedad y los ataques de pánico. En ese proceso, en el año de separación, digamos que de que me separé a que me divorcié pasó un año, fue relativamente rápido. Ahí experimenté mi primer ataque de pánico. Te hablo del 2001, hace un chorro de años. Y un ataque de pánico patológico, es decir, no había nada real o nada aparente que me hubiera hecho sentir así. Y bueno, como estaba este domingo familiar con mis papás y mis hijos, en la sobremesa y los niños en la alberca y nosotros con las nieves de Alpuyeca deliciosas, ¿no? Y el cafecito y demás. Y ni siquiera había un tema de, oye, y la escuela y los niños, ¿y qué vas a hacer? No, estábamos relajados y de repente que es un ataque de pánico, mi sensación fue, y nunca la voy a olvidar, como si en ese momento me hubieran apuntado con una pistola en la cabeza, ¿no? O sea, fue una sensación de miedo espantoso. Sentí que la sangre se me fue a los pies, el corazón se me salía. Repentinamente. De la nada, ¿no? Y yo recuerdo que dentro de mí decía yo, ¿qué pasa? ¿No? O sea, y volteaba a ver la puerta como se metería alguien o se estará temblando, o sea, o dije, ¿será que yo ya estoy empezando a presentir cosas y algo va a pasar? Porque yo estoy así de que me estoy muriendo de miedo, ¿no? Y volteaba a ver a mis papás y mis papás me veían como, ¿qué te pasa, no? Pero eran dos cosas a la vez, era toda esa sensación física de miedo, de pánico, y me faltaba el aire y el corazón se me salía y estaba empapada en sudor, ¿no? Y mi mamá fue a la alberca, mojó una toalla y un vasito de coca, ya sabes, ha de ser la presión, ¿no? Y me acuerdo que mi papá lo vi que se acercó a como a agarrar las llaves de su coche como diciendo, ups, creo que vamos a tener que ir al hospital, ¿no? Pero en eso estaban mi mamá, mis hijos así de, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿No? Yo misma, ¿qué me pasa? ¿No? Y cuando veo que mi papá ya casi que, bueno, tú, abuela, te quedas con los niños y yo, y en eso le dije, pa, ya pasó. ¿Ya pasó? Sí. ¿Estás bien? Sí. O sea, así como llegó, o sea, te hablo que un ataque de pánico no tiene una duración mayor a 10 minutos, ¿no? Esto que te cuento pasó en 10 minutos, más o menos. Y es así, o sea, sube con una intensidad súper fuerte, ¿no? Y se queda ahí un momento y de repente, ¿no? Dices, pues, ¿qué pasó? Pues no. Y esa fue como la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no había pasado nada en ese momento, pero sí creo que es importante entender que se va fraguando algo por una experiencia, ¿no? Es decir, pues un proceso de divorcio no es fácil con dos pequeños, o sea, había como mucha preocupación, ¿no? De, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Voy a poder? ¿No voy a poder? O sea, constantemente eran cuestionamientos, ¿no? Aparte, pues,
para hacerlo más complicado, pues me cambio de ciudad, me cambio de casa, ¿no? Todo puro cambio. Entonces de repente pues sin amistades, sin ese como grupo de gente que es tu apoyo, ¿no? Entonces de repente pues ciudad nueva, digo muy lindo Cuernavaca, amo estar aquí, fue una muy buena decisión. Escuela nueva, bueno, yo no conocía Cuernavaca más que como turista, entonces pues me sabía el camino, como pues, renté como lo más cerca del colegio de mis hijos y me sabía ese caminito y al súper, ¿no? Y era como llego a la escuela, voy al súper y entonces era también esta... ¿Y dónde vas a vivir? No tengo la menor idea. Primero busqué la escuela y dije ya luego averiguo dónde me queda bien, ¿no? Pero era como muchos exabruptos y muchas preocupaciones y bueno, también ese duelo de divorcio de como digo yo, hasta se extraña la piedra, ¿no? O sea, sea quien promueve el divorcio, pues el duelo es para todos y es para los hijos también, ¿no? Es un cambio radical. Entonces, bueno, no es que no estuviera pasando nada a nivel emocional, estaba pasando mucho. Pues yo no tenía ni idea que eso podía manifestarse después como en un ataque de pánico. Porque después de ese pasó un año entero en que yo no volví a tener un ataque de pánico. Entonces fue así como, pues alguna vez en la vida me pasó una cosa, quién sabe qué fue, ¿no? Pero al año ya estando en Cuernavaca, mis hijos se quedaron con los abuelos el fin de semana y yo estaba con una amiga y su mamá. Igual, sobremesa, comidita rica en su casita, ¿no? Y de repente, otra vez, ¿no? Y entonces, pues mi amiga le habla a mi papá y le dice, pues Erika se nos puso mal, ¿no? Y entonces, pues la misma, pero esta vez ya dijeron, no, hay que ir al médico, ¿no? Entonces, mi hermano, porque era domingo además, ¿no? Entonces mi hermano tenía un amigo que era médico y tenía un hospital en Cuernavaca, ¿no? Y entonces, pues ahí te voy, ¿no? Entonces, pues suero y... ¿no? Y para ver qué tienes, y pues bien apapachado. Y pero lo extraño es que yo ya cuando estaba ahí, yo ya estaba bien, ¿no? Es más, cuando mi papá llegó, yo dije, pues ya pasó, ¿no? Ya pasó. Sí me quedaba ahí en ambos eventos como esta sensación de, híjole, tendré una enfermedad de esas nuevas, raras, incurables, y había como mucho miedo a morir, ¿no? O sea, miedo a morir de, pues sabrá Dios que tenga, pero pues, se siente bien feo, ¿no? Y pues me mandaron al cardiólogo, en esa ocasión pues todo bien, ¿no? No, estaba perfecta, ¿no? Y yo decía, pues qué raro que a alguien que esté perfecto, pues le pase esto, ¿no? Y ya 2 veces. Claro. Pero a raíz de esa segunda vez, pues ya empezó a ser más frecuente, ¿no? Mucho más frecuente. Y quizás un año después, yo ya formándome como terapeuta, ¿no? Ya llevaba, porque pues otra raya más para el tigre, ¿no? La preocupación de, y otra vez a la escuela, ¿no? Claro. Y pues soy ahí media enfática con mis compromisos y entonces pues aparte de todo lo que había que hacer, pues también estúdiale, ¿no? Esa era una carrera y pues lo que eso implica, pero pues la primera fue soltera, ¿no? Y esta segunda carrera ya era divorciada, con hijos, nueva ciudad, ¿no? Era como súmale más. O como digo yo, pues a echarle más fruta a la piñata a ver si en una de esas ya colapsas por completo. Y así fue, ¿no? Un 24 de diciembre. 24, ¿no? Esperando que llegara Santa Claus, estrenando la casa, con mis papás, mis hijos. Pues viene los otros 2 ataques de pánico fueron muy ligeros comparados con ¿no? Fue sí me hizo colapsar en el sentido de nunca perdí la conciencia, ¿no? Pero sí terminé en el suelo, ¿no? Porque es como una sensación de infarto, creo yo. Nunca he tenido un infarto, pero bueno, en esta ocasión fui a sala de urgencias, ¿no? Ya no fue al hospital del amigo, sino vamos corriendo al hospital, a la sala de urgencias y me diagnosticaron con infarto. Entonces, cuando yo te digo que es un ataque de pánico, ¿se parece a un infarto? Sí, sí, porque incluso a mí me diagnosticaron así y me metieron a terapia intensiva.
y me querían operar del corazón, ¿no? Entonces sí es esta sensación de mucha presión en el pecho, hormigueo en todo el cuerpo, sudoración, bueno, incluso puede llegar al vómito. O sea, todo el cuerpo está involucrado en ese momento físicamente. Entonces yo lo último que recuerdo antes que llegara nuestro jardinero, que era como Bam Bam, y mi papá no me podía cargar, ¿no? Entonces llegó Juanito, el jardinero. Lo último que recuerdo fue que llegó Juanito y lo vi así en la puerta del baño, listo para sacarme en brazos, ¿no? Y volteé a ver a mi mamá y le dije, te encargo a mis hijos, ¿no? Y entonces me subieron a la camioneta de mi papá y me dijo, acuéstate, y el hospital estaba muy cerca de casa. Entonces llegamos ahí, ya sabes, urgencias. Obviamente 24 de diciembre, 11 de la noche, pues había puro residentes, ¿no? Y pues el cardiólogo, que especialista, que ya le habían hablado no sé cuántas, 80,000 veces, pues nunca llegó. Porque estaba, pues yo lo entiendo, ¿no? El caso es que al día siguiente, pues llega otra vez mi hermano con un cardiólogo, ¿no? Pues todo el mundo indignado porque este cardiólogo le explica a mi hermano que cuando te da un infarto hay un cierto tiempo en el que te pueden dar un medicamento para que no haya tanto efecto, tanta secuela en el corazón, no sé realmente. El caso es que eso no había pasado conmigo, ¿no? Yo ya llevaba más de 12 horas hospitalizada esperando a que llegara el cardiólogo, pero obviamente que yo ya me sentía bien, ¿no? O sea, no es que yo siguiera... Estaba impactada por la noticia. Cuando me dijeron, sí, tuvo un infarto, yo dije, ups, ¿no? Eso es un infarto, dije. Oh. Pero ya me sentía bien, yo podía, pues vámonos que Santa Claus va a llegar. Y yo soy Santa Claus y mis hijos lo están esperando, ¿no? Entonces mi papá me dijo, no te preocupes, yo soy Santa Claus, tú te vas a quedar aquí. En lo que llega el cardiólogo, y yo voy y vengo. Entonces al día siguiente llega este nuevo médico militar, revisa pues los electros o no sé dónde se diagnosticó que había sido un infarto, y entonces dice, pues sí hubo un infarto. Entonces pues ya la indignación contra el hospital, que nunca llegó el cardiólogo y bla, bla, bla. Pues ahí ¿no? Contrátense una ambulancia de terapia intensiva para trasladarla a otro hospital, ¿no? Entonces llegó a otro hospital, ¿no? Y mi papá nomás le dijo, por favor, no pongan sirenas, nada. O sea, yo, o sea, no sabía que era un ataque de pánico, pero yo dije, pues eso era entrar en pánico, sí o sí, era horrible, ¿no? Y mi papá también, y entonces, no, sirenas, no, o sea, ¿estás bien? Sí, o sea, era un cuidado, así que no querían que se me moviera un pelo, no me fuera a dar otro infarto. Entonces, bueno, llego al siguiente hospital, ¿no? Y entonces, pues sí, ¿no? Otra vez estudios y otra vez sí, infarto, ¿no? Y ¿cómo dicen los médicos cuando no te quieren decir cómo te va a ir? Así como pronóstico reservado, ¿no? Y yo decía, ¿será porque yo no me siento mal? O sea, ¿será que la gente después de un infarto no se siente mal? Y eso, y entre otras cosas que pasaron en el hospital que creo que no tienen relevancia en este momento. Pero llegó un momento en que, pues obviamente yo en terapia intensiva, pues no dejaban entrar a nadie, ¿no? Bueno, en terapia intensiva uno se imagina que es un lugar súper maravilloso y donde te cuidan realmente, estás ahí como en un cuarto abandonado, horrible, ¿no? No le deseo a nadie estar nunca ahí. Y iban a dejar entrar a mi papá, pero los hospitales en Cuernavaca, tú sabes que son como los restaurantes, es todo abierto. Entonces le vamos a llevar a hacer un estudio a no sé dónde. Y me sacaban con su batita esta, ya sabes, de hospital, por los jardines, así, a las 3 de la mañana. Pues por supuesto que al día siguiente tenía yo una tos. Sí, claro. Entonces ya tenía yo también efisema pulmonar, según ellos. Y entonces, pues una tos espantosa, ¿no? Yo estaba muy enojada porque yo dije, ¿qué onda? O sea, así es como, me acuerdo que llegué a un estudio y la camilla no pasaba por la puerta.
Entonces me dice, bájese. Le dije, o sea, primero me traen en ambulancia, terapia intensiva, no se mueva, diagnóstico, todo está, a lo mejor hay que operarla. Y luego me dice, bájese de la camilla porque la camilla no pasa y usted tiene que caminar. O sea, empecé como a enojarme mucho. Yo dije, esto me suena así como que no. Entonces mi papá iba a entrar a verme. Pues obviamente me daba un tremendo ataque de tos, como diría Sabina. Y pues lo sacan, ¿no? Y porque no, se está muriendo, ¿no? Y lo sacan, y así por el refilito de la puerta le digo, sácame de aquí, ¿no? Fue lo único que le alcancé a decir, sácame de aquí. Y entonces él por afuera y yo por adentro, ¿no? Yo peleándome en terapia intensiva. Y él con todo el administrativo me saca. Pues me voy con mi médico a México de toda la vida, que conocía al jefe de cardiología. Y le manda mis estudios, ¿no? Y le pone el speaker ahí en su consultorio. Ya sabes, me lleva mi papá a 40 por hora en la carretera porque la altura, la no sé qué, vénganse ¿no? Bueno, fue una experiencia muy traumática, la verdad, todo este zafarrancho. Y aparte, pues, me dolía el alma a mis hijos, Navidad, Santa Claus, y ahí con la abuela nomás, sin tener noticias mías, ¿no? Y pues me pone al director de cardiología y me dice, pues mira, yo lo que sí te puedo decir es que si de algo no te vas a morir tú en esta vida, va a ser de infarto, ¿no? No. O sea, mañana tú regresa a tu vida normal. Entonces, pues una parte mía dijo, ¿no? Pero después en el regreso le digo, oye, pero si no tuve un infarto, entonces, ¿qué tuve? ¿Qué tuve? ¿No? Y esa fue como una pregunta existencial, porque no encontraba respuestas, porque nadie me las daba, ¿no? Y como estaba yo ya en el instituto, entonces pues regresamos a clases, porque era receso de Navidad. En enero continuamos con las clases y pues yo traía una cara de bastante abatimiento, por la experiencia traumática. O sea, yo decía, no sé, esta está de película, ¿no? Entonces, pues medio comenté mi experiencia, ¿no? Y en el receso se me acerca una maestra y me dice, ¿has escuchado hablar de los ataques de pánico? Y yo me imaginé, ya sabes, la señora subida arriba de la mesa y el ratón y ¡ah! Y dije, pero yo no soy así, como me sonó muy neurótico. Yo, ataque, pues, ¿qué tenía que ver eso conmigo, no? Yo dije, ¿y eso y el infarto? ¿Qué tiene que ver? Y yo así de... O sea, sí, creo que ya vimos ahí en psicopatologías que existe eso, ¿no? Pero psicopatología, y te hablo de hace 20 años, ¿no? Que los ataques de pánico y la ansiedad no era un tema tan del día a día. Hoy todo el mundo tiene ansiedad y todo el mundo habla de ansiedad, depresión, y ir al psiquiatra y al psicólogo es así como hasta está de moda, ¿no? El que no va casi que se está quedando como el que no sabe usar Facebook, como yo, ¿no?